Bueno, a mí me toca hablar un poco dar un poco el marco conceptual de este congreso, de por qué vamos a trabajar en estas 2 jornadas los distintos ejes que ustedes vieron. Un congreso muy particular, naturalmente, no hace falta ni decirlo, estamos saliendo de una pandemia durísima para nuestra región, para el mundo, pero particularmente para la región, pero que desprendió todo un proceso de internacionalización que obviamente se vincula, tiene lazos muy fuertes con el objetivo de nuestra asociación, que es la integración de las distintas IES de la región. Yo voy a presentarles ahora una serie de reflexiones a partir de un estudio que venimos realizando acá en la universidad hace ya unos cuantos meses. Les voy a compartir un documento para que trabajemos sobre ese esa misma presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, lo que nosotros nos preguntamos como puntapié inicial es en qué mundo estamos, ¿no? ¿Qué sabemos del mundo en el que estamos hoy? ¿Qué balance inicial podemos hacer, más allá de que sea quizás algo apresurado en cuanto a conclusiones, pero sí por lo menos un primer balance? Y lo primero que vimos es que frente al desafío global que implicó la pandemia, las soluciones nacionales no alcanzaron a dar respuestas, sino que fue necesario una articulación fuerte de las distintas naciones, ¿no? Eh, no solo en la velocidad de la internacionalización que tuvo la pandemia, sino también en la escala de los desafíos que tuvimos que enfrentar, ¿no? Esto es un proceso muy interesante porque si bien habla de una internacionalización muy grande en la toma de decisiones y en la articulación, por otro lado también habla de cierta pérdida de la centralidad del Estado-Nación, ¿no? ¿Y por qué esto es importante para las universidades? Básicamente porque nosotros operamos en el marco de los Estados-Nación y porque nuestra validación y respaldo está dado por un Estado-Nación. Con lo cual, si el Estado-Nación como tal, ¿no? Esa figura tan fuerte del siglo XX, empieza a perder centralidad, también nuestras universidades se le mueve su estructura que le da marco de funcionamiento. El segundo punto que nos pareció interesante destacar es que la virtualidad es un fenómeno transversal, es un fenómeno que nos está modificando las estructuras a nivel general, ¿no? Esto es, ahí a costado tienen una pequeña definición de cómo se transforma el mundo del trabajo, ¿no? De cómo cada vez más organizaciones y empleados acceden y desean y piden trabajar de manera remota. Y esa distancia, esa virtualidad, tiene un componente que es que lo local empieza a desintegrarse, ¿no? Las fronteras se vuelven más líquidas. Todos lo hemos visto en estos meses en nuestras universidades. Docentes que trabajaban de locaciones distintas y sobre todo estudiantes que manifestaban interés en nuestra oferta académica de puntos geográficos que hasta ahora quizás no lo venían haciendo. Entonces, ¿por qué es esto importante para las universidades? Bueno, por el punto que les decía recién, obvio, la educación a distancia, o en todo caso, los crecientes modelos híbridos, ¿no? Y también por la posibilidad del trabajo remoto. Y acá yo le sumaría un componente más que quizás todavía no estamos viendo con la atención que merece, que es que la tecnología blockchain, que se desprendió muy fuertemente a partir de este proceso de internacionalización, es un instrumento de garantía en la certificación que también pone en jaque lo que hablábamos antes, que eran los Estados-nación, ¿no? Porque supera la posibilidad de una nación, o en nuestro caso de una institución, de dar una certificación y ya lo pone en un plano global. Digo, no, quizás no es lo más importante de este punto 2, pero me parece que hay que tenerlo presente. Punto 3. Bueno, el más conocido quizás, ¿no? La democratización en el acceso, que nosotros lo vemos como cierto fenómeno aparentemente contradictorio, no lo es, pero es un cierto fenómeno contradictorio en donde hay una clara democratización en el acceso, pero también naturalmente un crecimiento de las brechas y las desigualdades sociales por quienes tienen ese acceso, ¿no? Y por las oportunidades, algo que el doctor Francesc Pedró va a abarcar muy fuertemente a continuación. Acostado tienen la penetración de Internet en Latinoamérica, esto es prepandemia, en el año 2018-19, con los desafíos fuertes que tiene nuestra región, desafíos que ya conocíamos, que en nuestra estructura de funcionamiento geográfico lo veíamos, pero que naturalmente la necesidad de un acceso a la virtualidad plena o compartida lo pone más en evidencia. Y además nuestro desafío fuerte es asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas, ¿no? Eso como meta irrenunciable.
Ahora, ¿qué impacto inmediato tiene esto en las universidades, en el escenario que viven las universidades? Es decir, ¿dónde está hoy la discusión? Motivado por la pandemia, pero ¿qué es lo que estamos discutiendo? Y lo que nosotros vemos es que lo que se está discutiendo centralmente es la transformación digital de las IES, ¿no? Es algo que ustedes habrán visto en diferentes seminarios, formaciones, incluso rectores hemos tenido invitaciones a dialogar sobre la transformación digital de de las IES, lo cual está muy bien, porque abarcan distintos puntos. Uno puede pensar, en primera instancia, una necesidad de reestructura dentro de su infraestructura, no solo edilicia, sino sobre todo virtual, el campus, etcétera. También lo que sucede dentro de las aulas a nivel más pedagógico, la incorporación de distintos software que acompañen ese trayecto formativo, la formación de nuestros docentes, ¿no? Ahí hay todo un desafío en términos de transformación digital de las universidades. Después hay un tercer componente, que es el de gestión, que creo que es donde mejor hemos salido parado en este tiempo, que es el manejo de recursos humanos, las potencialidades y las fronteras nuevas que abre en materia de comunicación, la incorporación de tecnología, del mundo digital, el seguimiento de las trayectorias de nuestros estudiantes, de cómo acompañarlos, de hacer un seguimiento más personalizado, de tener alertas tempranas sobre su propio desempeño. Y finalmente, en términos de transformación digital, también todo el componente de recursos. Obviamente Internet, obviamente bibliotecas compartidas, virtuales, pero hay un globito que me parece muy interesante que es toda la parte de simuladores, realidad aumentada virtual, la incorporación de inteligencia artificial, los virtual lab, ¿no? Los laboratorios virtuales que son realmente fabulosos. En algunas disciplinas con más desarrollo, pienso por ejemplo en medicina, y en otras más incipiente, pero que también llegarán y con unos avances interesantísimos. Ahora, visto este cuadro, ¿no? De la transformación digital de la IES como el tema que se está hablando o que hoy está marcando la agenda. Lo que uno podría preguntarse es si el desafío está en incorporar tecnología o si el desafío está únicamente en incorporar tecnología en estos distintos aspectos, ¿no? En la infraestructura, en la gestión, en los recursos, en la pedagogía. Y lo que a nosotros nos interesaba dejar hoy como conclusión o como puntapié o marco conceptual de apertura de este Congreso de Ahualpi es poder repensar em, otro tipo de desafío en donde la transformación digital sea parte, pero que empecemos a pensar una transformación paradigmática de nuestras instituciones, porque me retrotraigo un poquito, piensen ustedes en esos primeros tres puntos, ¿no? Me estoy hablando de la dilución o la pérdida de protagonismo de los estados-nación, la idea de esto local que se empieza a difuminar y donde ya las fronteras son más líquidas, el acceso remoto masivo de estudiantes a nuestra oferta académica. Entonces, esto ya no habla solo de una necesidad de pensar la transformación digital, sino de una transformación más paradigmática de nuestras instituciones. Pues nosotros nos imaginábamos que el COVID, que la pandemia, lo que nos iba a llevar a pensar era principalmente si teníamos que ir hacia una virtualidad plena, modelos híbridos, si volveríamos a una cierta normalidad pre-COVID, ¿no? Esa era otra de las preguntas. Y en todo caso, a medida que iban pasando los meses íbamos complejizando esto, pensando en las formas de enseñar y aprender, en cómo mediar los contenidos, cómo acompañar a nuestros profes, cómo hacer un trayecto virtual potente para nuestros estudiantes. Pero en realidad, ese escenario que vimos al comienzo, lo que nos plantea es una transformación social que excede ese debate, lo incluye, pero lo excede. Entonces, acá como para ir cerrando, nosotros identificamos cuatro aspectos. Uno es el que charlamos recién, el de la transformación digital, pero después hay otros tres más. En primer lugar, la función social de nuestras universidades inexorablemente se transforma en ese nuevo escenario, la necesidad de pensar en abarcar problemáticas sociales, en trabajar con objetivos mancomunados con los sectores productivos, tener mayor vinculación con el sector productivo, con los objetivos estratégicos de los lugares donde estamos anclados, donde nuestras universidades trabajan. Trabajar todo el proceso de investigación, desarrollo, innovación y divulgación, que quizás es el capítulo más desarrollado por las universidades en este último tiempo dentro de esta transformación paradigmática. Y allí, como último punto, la necesidad de pensar en una inteligencia más colectiva, que es donde Ahualpi está haciendo el esfuerzo más grande de asociatividad, de trabajo colaborativo, de incorporación de metodologías más ágiles, y en donde podamos trabajar y vernos a las universidades como aliados estratégicos para pensar en ofertas conjuntas, en marcos de investigaciones
que puedan ser interregionales, en donde una universidad en una posición geográfica tenga una fortaleza y otra universidad en otra posición geográfica tenga una fortaleza distinta y se puedan trabajar en conjunto y de manera aliada. Esto es una transformación definitivamente paradigmática de nuestras universidades, que posiblemente todos la tenemos más o menos en agenda, pero que sin duda la enorme transformación que implicó la pandemia nos ha impulsado. Piensen ustedes que quizás fue el proceso migratorio más grande de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de 4.500 millones de personas que de un día para el otro tuvieron que pasarse solo en un marco de 2 o 3 meses de un trabajo presencial a un trabajo remoto con lo que eso implicaba, ¿no? Así que hasta aquí mi presentación como marco conceptual de por qué este congreso nos resulta interesante desarrollarlo, de interesante llevarlo adelante. Hay un montón de ponencias que trabajan sobre distintos ejes que se enmarcan dentro de estos conceptos que hemos visto y que nosotros creemos que pueden ser de gran potencia para poder dar el debate de cara a la conferencia mundial del año que viene.